nombre es William Dávila, diputado reelecto con el 75% de los votos de mi circuito en el Estado de Mérida para el periodo 2016-2021. Estoy aquí en calidad de testigo y víctima, también en nombre de los diputados de la Asamblea Nacional despojados de nuestra inmunidad, nuestras atribuciones y competencias desde el 5 de enero del año 2016, cuando se constituyó la actual Asamblea Nacional, que ha sido víctima de diversos ataques por parte de los poderes del Estado, especialmente por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha emitido un total de 80 sentencias contra la Asamblea Nacional. De las 15 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en el año 2016, 11 fueron declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Desde el día 30 de julio del 2017 hemos sufrido una serie constante a través de una Asamblea Constituyente cuyo origen el mundo entero sabe que no es legítima, y al mismo tiempo debo mencionar que el proceso de erosión de las competencias de la Asamblea Nacional se inició desde el mismo momento en que fuimos electos por amplia mayoría en diciembre del 2015. Desde su instalación el 5 de enero del 2016 hasta la fecha, los diputados de la Asamblea Nacional hemos sido víctimas de persecución y asedio sistemático, de los cuales 67 agresiones han sido perpetradas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. A continuación expondré estos patrones y resaltaré los casos más emblemáticos de cada uno de ellos. Anexo a esta ponencia va un informe general más explícito de cada una de estas agresiones. El primer patrón: detenciones ilegales a diputados y o privación ilegítima de libertad. El 10/05 del 14, el diputado Renzo Prieto, electo en diciembre del 2015, lo imputan por asociación para delinquir y fabricar armas. Fue detenido por una comisión del SEBIN. No ha podido asumir el cargo de diputado por ser un preso político. El 12/01 del 17, el diputado Gilbert Caro, retenido por el SEBIN en el estado Carabobo, continúa detenido. El 15/05 del 17, la diputada Yané Fermín, detenida por la Guardia Nacional Bolivariana durante una protesta pacífica en el estado de Nueva Esparta, cuando intentó evitar que unos jóvenes manifestantes fueran capturados por funcionarios de la Guardia. Posteriormente fue liberada. El 4/07 del 17, el diputado Daniel Antequera fue retenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la ciudad de Barquisimeto, del estado Lara, durante una protesta pacífica. El 03/11 del 17, el diputado Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, a quien el Tribunal Supremo de Justicia le ordenó a la Asamblea Nacional cuestionada constituyente allanar su inmunidad parlamentaria bajo supuestos delitos de instigación pública, entre otros. En estos momentos el diputado se encuentra refugiado en la residencia del embajador Pedro Ramírez de Chile. Segundo, agresiones físicas y verbales a diputados dentro del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en el desarrollo de las sesiones y en sus alrededores. He sido víctima de agresiones físicas. Un micrófono que me lanzaron el 16 de abril del año 2013, durante un debate sobre resultados electorales, que ameritó sutura de 18 puntos en el arco supraciliar izquierdo, con riesgo de pérdida de la visión. Golpes en el cuerpo, como por ejemplo el día 13 de enero del 2016, grupos violentos y armados lanzaron objetos contundentes contra mi pierna derecha, generándome un desgarro muscular. El 03/04 del 16, el diputado Carlos Paparoni recibió un impacto de objeto contundente en la cabeza, en las inmediaciones del Parlamento. El diputado Juan Requesens requirió 56 puntos de sutura
El diputado José Brito resultó con 2 costillas rotas luego de ser agredido por grupos armados del gobierno en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo. El 15 de junio del 2016 fuimos perseguidos, tanto la diputada Denny Fernández, hoy día segunda vicepresidenta de la Asamblea, y mi persona, por vehículos de Transcojedes, bajo instrucciones de la gobernadora del estado Cojedes, en una persecución que casi nos cuesta la vida. El 0404 del 17, el diputado Juan Guaidó fue agredido por cuerpos de seguridad. En las manifestaciones realizadas en Caracas, la misma sufrió una fractura de brazo izquierdo. El diputado Rafael Guzmán recibió disparo de perdigones en su cuerpo durante una manifestación en rechazo a las sentencias emitidas por el TCJ número 155 y 156. Los diputados Julio Borges, Henry Ramos Ayub, Milagros Valero, José Manuel Olivares, Miguel Pizarro, José Guerra, Olivia Lozano, Armando Armas, Jorge Millán, Carlos Michelangélico, José Trujillo, Richard Blanco y Amelia Belisario resultaron afectados por bombas lacrimógenas arrojadas directamente por cuerpos de seguridad del Estado durante manifestaciones en los alrededores de la Asamblea. El 0906 del 16, alrededor de 6 diputados de la Asamblea Nacional fueron agredidos a la puerta de la sede administrativa de la Asamblea Nacional. El diputado Julio Borges necesitó asistencia médica, producto de una fractura en su rostro, por grupos armados actuando en colaboración con los cuerpos de seguridad del Estado. El 27 del 10-16, la diputada Delsa Solórzano y José Brito fueron agredidos mientras intentaban ingresar al Palacio Legislativo. Le lanzaron orina y materia fecal. El 2706 del 17, el diputado Juan Miguel Mateus denunció que funcionarios de la Guardia Nacional ingresaron sin explicación a la fuerza decenas de cajas del Consejo Nacional Electoral a la Asamblea Nacional, lo que representaría la violación de la autonomía de la Asamblea. Las diputadas Delsa Solórzano, Olivia Lozano y Denis Fernández fueron agredidas por funcionarios de la Guardia dentro del Palacio. Igualmente sucedió con el presidente de la Asamblea Nacional, que fue agredido por el coronel Vladimir Lugo Armas, que irrespetó la inmunidad parlamentaria del presidente durante la irrupción de la Guardia al Palacio Federal. Dicho coronel fue posteriormente ascendido por el presidente Nicolás Maduro. Ataques y asedios al Palacio Federal Legislativo durante realización de sesiones por parte de partidarios del gobierno con el apoyo de cuerpos de seguridad del Estado. El 23/10 del 2016, grupos armados del oficialismo asaltaron la Asamblea Nacional en pleno desarrollo de una sesión especial para votar un acuerdo que declaraba la ruptura del orden constitucional y la existencia del golpe de Estado cometido por el gobierno de Nicolás Maduro en contra de la Constitución. Esta acción violenta, liderada por altos funcionarios del gobierno, obligó a suspender la sesión hasta que las autoridades de la Cámara lograron recuperar el control de la situación. El 2701 del 17, durante el desarrollo de la sesión ordinaria realizada en la comunidad de Petare, los diputados Hernán Alemán y Rafael Veloz denunciaron que grupos armados rodearon la locación donde se llevó a cabo la reunión en actitud de amedrentamiento. El 0205 del 17, grupos armados y violentos del régimen intentaron ingresar a la fuerza a la Asamblea Nacional, lanzando fuegos artificiales contra los diputados presentes. Esa tarde se debatiría en la Asamblea Nacional las muertes causadas en protesta por la represión de los órganos de seguridad, las acusaciones de inconstitucionalidad de la Carta Interamericana de la OEA. El 0507 del 17, grupos armados asaltaron la Asamblea Nacional durante el desarrollo de la sesión especial con motivo del día de la firma del Acta de Independencia. Los diputados Américo de Gracia, Franco Casella, Armando Armas, José Leonardo Rinault, Luis Carlos Padilla, Richard Blanco, Nora Bracho, entre otros, fueron agredidos directamente por grupos armados del gobierno que ingresaron abruptamente y disparando armas de fuego al palacio, causando traumatismo en la cabeza de Américo de Gracia, Armando de Armas. Ese día
la sede de la Asamblea Nacional fue asediada y secuestrada por más de 6 horas por estos grupos del gobierno que impidieron la salida de diputados, periodistas y trabajadores de la Asamblea Nacional ante la mirada indolente de la Guardia Nacional encargado de la custodia del Parlamento. En muchas oportunidades, grupos armados, violentos, junto con la colaboración de los cuerpos de seguridad del Estado, impiden el acceso o la salida de las instalaciones de la sede de la Asamblea. Persecución, acoso y amedrentamiento a diputados, familiares, equipos de trabajo y bienes. El 2804 del 16, el diputado José Trujillo fue agredido en el Hospital Central de Maracay mientras realizaba una inspección de dicho centro hospitalario como parte de nuestro rol de Contralor. El 2105 del 16, Ángel Coromoto, jefe de seguridad personal del presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, fue detenido. El 407 del 16, el diputado Conrado Pérez, grupos armados incendiaron su automóvil durante una actividad llevada a cabo en el estado Trujillo para promover el referendo revocatorio. El 2601 del 17, la diputada Delsa Solórzano fue agredida. El 1502 del 17, el diputado Freddy Guevara, la Policía Nacional Bolivariana detuvo a un integrante de su equipo y, según sus palabras, sembrándole droga para vincularlo conmigo. Igual sucedió el 1902 del 17 para un asistente del diputado Ángel Álvarez. El 1705 del 2017, un grupo de motorizados atacaron mi vehículo, ocasionando daños al parabrisas cuando estaba saliendo de una concentración pacífica en el Parque Cristal en la ciudad de Caracas. Aún no recibo justicia y fui apuntado con armas de fuego. El 1905 del 17, el diputado Henry Ramos Ayub fue agredido por grupos armados del régimen cuando llegaba a la localidad de Santa Fe en el estado Sucre. El 2307 del 17, el SEBIN detuvo al magistrado del TCJ designado por la Asamblea Nacional y el diputado Armando Armas recibió amenaza de muerte la noche del 23 de julio. El 2407-17, la diputada María Beatriz Martínez fue golpeada cuando intentaba mediar con oficiales en el comando de la zona 31 de Guanare, estado Portuguesa, luego de que retuvieran a su chofer, su fotógrafo y a su vehículo. El 3007 del 17, la esposa e hija del diputado Simón Calzadilla, detenidas en el estado Aragua por funcionarios de la Guardia durante la realización de la elección de la constituyente, al conductor José Natera, adscrito al despacho del diputado Freddy Guevara, lo detuvieron de manera arbitraria e irregular cuando circulaba en la ciudad de Caracas. Prácticas discriminatorias de la inmunidad parlamentaria. El gobierno ha tomado como práctica dentro de su persecución sistemática y reiterada a la dirigencia opositora la anulación o retención ilegal de sus pasaportes, limitando de esta manera la salida a otros países y la libre circulación de los diputados. Por lo general, cuando los ciudadanos marcados por el gobierno se presentan a las oficinas de extranjería ubicadas en los aeropuertos para que les pongan el sello de salida en el pasaporte, o cuando regresan de una misión en el exterior para el sello de entrada al país, el funcionario encargado toma el pasaporte y se retira. Y al poco tiempo, luego de una llamada, regresa diciendo que el pasaporte fue anulado por haber sido reportado como robado o extraviado, quedando anulado el pasaporte. El 2701-17 se lo anularon al diputado Luis Florido. El 3101 del 17, a los diputados Luis Florido y María Albert Barria le dijeron en Cancillería que no había pasaporte diplomático para los diputados. El 0702 del 17 fui víctima cuando me dirigía a esta sede de la OEA y al pasar por el puesto de migración en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar me comunicaron que el pasaporte tenía un error técnico, que había sido anulado por pérdida. Aquí está mi pasaporte, no estaba perdido. Quiero recalcar que al estar anulado el pasaporte, igualmente me anulan la cédula de identidad. He solicitado nuevo pasaporte en marzo de este año. Pagué todo lo que piden. Haciendo el procedimiento correspondiente,
El 31 de marzo dicen que llegó a mi estado en la oficina del SAIME, no ha llegado hasta ahora porque cuando lo he ido a buscar me dicen que no existe, y los funcionarios responsables directamente en Mérida son Adelis Pérez, Yurixa Márquez, Vanessa Altuba y Jonathan Rivas. Yo he tenido que sacar una cédula colombiana para poderme trasladar, para poder pasar. Para yo llegar aquí, tengo que pedir visa en Colombia para poder pasar, porque yo paso por uno de los puestos fronterizos y al pasar, pues obviamente no me sellan la salida de parte de Venezuela, porque si lo logro hacer, me quitan el pasaporte. Entonces, al pasar ya un tiempo donde voy, me consideran ilegal y en consecuencia es un problema pues que me afecta en mi integridad física y en este momento, mañana cuando regreso a mi país, tengo ese problema en puerta. El 2506 del 16, agresión por parte de las autoridades en el Aeropuerto Metropolitano de Caracas contra los diputados Henry Ramos, Luis Florido, Luis Carlos Padilla, Luis Aquiles Moreno y mi persona. El 2103-17, el diputado a la Asamblea Nacional y jefe de la delegación del Parla Sur, Eudoro González, su pasaporte fue anulado por el SAIME. El 1805-17, al exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, igual le sucedió con su pasaporte. El 2605 del 2017, el Instituto Nacional de Aeronáutica, el INAC, impidió que se me expidiera, sucede lo mismo con otros diputados, viaje dosmétrico, el vuelo Caracas-Mérida, por razones políticas, situación que se ha mantenido hasta hace unos pocos días cuando las propias líneas aéreas han declarado que no van a seguir acatando dichas órdenes. El 010717, el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, también su pasaporte fue anulado. El 0207 del 17 le sucedió lo mismo al diputado Américo de Gracia. El 150717, lo mismo al diputado Jorge Millán. El 2407 del 17 al diputado Carlos Berribeitia. Y el pasaporte de periodistas como César Miguel Rondón y su esposa Flor Alicia Anzola, las periodistas Tabata Molina, Nito Pérez Osuna, la esposa del líder opositor Lilian Tintori, Rodrigo Ramos Agostino, hijo de Henry Ramos, e incluso el cantante Miguel Ignacio Mendoza Nacho. También han sido víctimas de dicha anulación de pasaporte por el SAIME. Y así van saliendo más y más los casos de personas que le aplican esta situación. Traición a la patria. En junio del año 2016, el Ministerio Público ordenó abrir una investigación a distintos diputados de la Asamblea Nacional por solicitar la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Pretenden imputarnos el delito de traición a la patria a los diputados Henry Ramos, Enrique Márquez, José Simón Calzadilla, Luis Florido, Ángel Medina, Delsa Solórzano, Richard Blanco, Timoteo Zambrano y mi persona. Es importante resaltar que la implicación de algunos de estos delitos que nos pretenden imputar podría acarrear de 16 a 30 años de cárcel. El 15 de agosto, quien ostenta la presidencia del TCJ, Michael Moreno, propuso ante la inconstitucional constituyente modificar e incrementar la pena máxima de delitos de homicidio, secuestro, traición a la patria y terrorismo más de 50 años. Por otra parte, el 9 de octubre, el presidente Nicolás Maduro dijo, entre comillas, hay que legislar para tomar sanciones de cárcel y eliminar la candidatura. Si se comprueba la participación de alguno de los aspirantes a gobernador, era en ese momento, le doy la tarea a Tarek y a Delcy Rodríguez, se acabó el pan de piquito, hay que apretar leyes electorales del país y revisar la legalidad de la existencia de cada uno de estos partidos de oposición, vamos a actuar de manera severa y a garantizar la paz, cierra comillas, pidiendo que se reformen las leyes penales y de seguridad nacional con el objetivo de revisar la legalidad de los partidos. La semana pasada se aprobó la ley contra el odio, que ustedes saben, entró en vigencia este jueves 9 de noviembre por parte de la inconstitucional constituyente tras su publicación en Gaceta Oficial 41.274. Este es un arma discrecional de retaliación en contra de la oposición venezolana, políticos y no políticos, que tiene como objetivo proteger al gobierno y promover la persecución política. Con esta normativa intentan legalizar la retaliación política.
contra la disidencia. Se atenta contra la libre expresión de pensamiento y de críticas al poder. Se da un paso enorme hacia la arbitrariedad del sistema judicial de manera subjetiva y sin criterios que sustenten la justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de diputados de la Asamblea Nacional. En este año, la CIDH otorgó medidas a los siguientes diputados y oponentes del gobierno: Enrique Capriles, Julio Borges, Luis Florido, Tomás Guanipa, Luis Ortega Díaz, José Guerra y mi persona, entre otros. De los presos políticos ya se ha hablado. Según la lista de fecha 30 de octubre del 2017, la ONG Foro Penal Venezolano nos habla de 439 personas que siguen detenidas por razones políticas. 6.983 personas siguen sometidos a procesos penales. Presos políticos, muchos de ellos por decisiones emitidas a través de tribunales penales militares. El número de estos varía constantemente en función de las liberaciones y nuevas aprehensiones. Así tenemos, por ejemplo, que en el mes de agosto cerró con un número de 590 presos políticos. Protestas y muertes, ya lo hemos escuchado aquí. Puedo decir entre los casos más destacados: Paola Andreina Ramírez Gómez, el 1904 del 17, el 2604 del 17, Juan Pablo Pernaleta Llovera, el 305-17, Armando Cañizales Carrillo, el 076 del 17, Neomar Lander, el 2206-17, José Valenilla, el 2607-17, entre los 7 que fueron asesinados en mi estado Mérida, está Rafael Balsa Vergara, de 30 años de edad, asesinado en el municipio Campo Elías de Mérida. Para finalizar, en esta presentación se evidencia que el gobierno viola los principios y valores del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. La negación constante de atención médica a los presos políticos, las torturas, la persecución, las amenazas, el enjuiciamiento de ciudadanos civiles en instancias militares, el desacato de órdenes de excarcelación, entre otros factores que atentan contra el respeto de los derechos humanos, como se ha documentado en distintos informes y reportes de asociaciones civiles y de la Asamblea Nacional, de representantes de organismos internacionales como la OEA, las Naciones Unidas, entre otros. El Estado venezolano usa un esquema sistemático represivo en contra de quienes los adversamos políticamente. El Poder Ejecutivo Nacional, cuya titularidad recae en Nicolás Maduro, quien actualmente es precursor del evidente retroceso democrático de la nación, ha incurrido en la más clara violación de los derechos humanos en Venezuela. El desconocimiento de la Asamblea Nacional como órgano esencial del Poder Legislativo, la instrumentación y manipulación y control de los demás órganos del poder público para la criminalización de la disidencia y el desconocimiento de los derechos y garantías básicas que amparan la inmunidad o fuero parlamentario. Todas estas violaciones conforman una situación de negación de la democracia y de irrespeto a los derechos humanos que debe ser conocida y atendida por la comunidad internacional a efectos de contribuir con el bienestar social del pueblo venezolano y de la región. No es fácil estar aquí, corremos los riesgos, los asumimos, estaremos en nuestro país, porque no estamos haciendo esto en función politiquera ni de protagonismo, sino que lo hacemos en función de valores y principios. Creo que esa es la crisis fundamental que tiene nuestro país, la crisis de valores, la crisis de principios. Sí queremos una América integrada, una América de todos nosotros, pero que se sustente básicamente en el respeto de la dignidad humana. De manera tal de que le damos la gracia en nombre de los diputados de mi pueblo merideño y del pueblo venezolano, a ustedes, panel de expertos internacionales, al secretario general de la OEA, por tener pues esta actitud, esta iniciativa, esta conducta propositiva, extraordinaria, que lo que busca precisamente es resarcir figuras que han nacido de nuestro derecho americano, porque nuestra América es rica en el desarrollo de lo que nosotros pudiéramos denominar nuestro derecho internacional americano en lo que se refiere a la preservación de la persona humana como tal. Muchas gracias.
Yo tengo solamente una pregunta muy breve. Te planteo varias situaciones de lo que se podría llamar como persecución contra líderes de la oposición, tanto de la legislatura, con anterioridad escuchamos alcaldes y también escuchamos a jueces. En el caso particular de líderes políticos, ¿tienen conocimiento de situaciones en las que también ha habido algún tipo de, por ejemplo, el caso de los pasaportes que se le quitan a los diputados, diputados que no sean de la oposición, que hayan también sido víctimas de que se le quite el pasaporte cuando viajan? No, no tengo conocimiento de eso. El conocimiento que tengo es de diputados de la oposición y sus familiares. Por favor, que nos entregue la lista que preparó, el documento que preparó, que es muy importante, y al igual que en otras ocasiones, Cris, por favor, tener presente, a ver si necesitamos información adicional, poder tener el contacto. ¿Cómo no? Fluido con esto. Y muchas gracias por su participación.